días, bienvenidos a Noti Educativo. El día de hoy les presentamos la educación en la Edad Moderna, reforma y contrarreforma. Para comenzar, el comercio fue una de las actividades que caracterizaron a esta época. Fue tal la importancia de este que reyes y príncipes adinerados comenzaron a patrocinar cualquier aventura que prometiera grandes ganancias comerciales. Los portugueses emprendieron una serie de viajes de exploración que buscaban una nueva forma de llegar a la India, que era por el sur de África, para no pagar tantos impuestos y así quedara mucha más ganancia. Esto sucedió en 1948, cuando Enrique Navegante, Vasco de Gama y otros navegantes portugueses buscaron dicha ruta, pero ahí no se detuvo todo. Fue tal el éxito que España decidió buscar otra ruta a la India por occidente. Esto dio pie a que Cristóbal Colón llegara a América en 1942 y con él la colonización, que benefició a Inglaterra, Francia, Holanda, España y Portugal. Ahora bien, todo esto dio paso a la reforma y contrarreforma. Durante los siglos XVI y XVII, las guerras religiosas de la reforma y la contrarreforma azotaron a Europa. La corrupción del Vaticano obstaculizaba el desarrollo de las potencias alejadas de Roma, es decir, los reinos del norte: Inglaterra, Holanda, Alemania y Escandinavia. Por otro lado, el Vaticano mantenía relaciones más estrechas con los reinos de España, Francia, los principados italianos y las regiones del sudeste de Alemania. Ante el olvido del papado de los reinos del norte, en Alemania, Lutero y Melanchthon se manifestaron en contra de la Iglesia. Pero, ¿quién sería quien expandió la llama de la reforma por Francia, Holanda e Inglaterra? Tiempo más tarde sería el mismísimo Italo Calvino. El éxito de las rebeliones protestantes y el distanciamiento de los reinos del norte con el Vaticano propició que estos países adoptaran la reforma de la Iglesia, atendiendo a los preceptos de Lutero, Melanchthon y Calvino, y así se impulsó una cultura con más libertades. Pero esto generaría una respuesta. Los reinos que apoyaron al Vaticano lanzaron la contrarreforma. Bien, para entrar de lleno con este tema, nos enlazaremos con mi compañera Claudia Calzada. Muy buenos días tengan todos ustedes, pero se preguntarán, ¿de qué reforma habla Arturo? Les voy a explicar. Se conoce como Reforma Protestante o Reforma al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a una cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación del protestantismo. Luego de la Reforma surgió una contrarreforma, que es la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante de Martín Lutero, que había debilitado a la Iglesia. Bueno, pero ¿cuánto duró dicha reforma? Abarca desde el Concilio Ecuménico de Trento en 1545 hasta el fin de la Guerra de los 30 Años en 1648. ¿Y cuáles eran sus objetivos? Bueno, pues fueron renovar la Iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes. Se centró sobre 5 aspectos: doctrina, reestructuración eclesiástica con la fundación de los seminarios, reformas de las órdenes religiosas haciéndolas volver a sus orígenes tradicionales, vigilancia de los movimientos espirituales, centrándolos en la vida piadosa y en una relación personal con el sacerdote y éste con Cristo, creación de la Inquisición romana y gestión de ésta. Ahora bien, ¿cómo avanzó la secularización? Esta avanzó con la libre interpretación en los países protestantes, mejoró el desarrollo del pensamiento, debilitando así el desarrollo intelectual de los católicos, de tal suerte, con la interpretación libre, se dio un gran paso a la secularización, es decir, a la separación de la fe y el conocimiento en el ámbito político, social, económico y cultural. Ustedes dirán, ¿pero esto qué tiene que ver con la educación o por qué lo están pasando en Notieduca? A continuación, mi compañera Marcela Mireles les compartirá por qué. Muy buenos días, amable público. Mi nombre es Marcela Mireles y efectivamente, como lo mencionó ya mi compañera Claudia Calzada, voy a explicarles qué tiene que ver todo esto con la educación. Comenzamos con un tema muy importante, como lo es el de la lectura. Pero ¿cómo se daría este en el movimiento reformista? Bien, una característica común de los movimientos heréticos que posteriormente se integrarían al movimiento reformista encabezado por Lutero era el énfasis en la instrucción de la lectura. De hecho, el propio Papa Pío II señalaba, refiriéndose a estos grupos, como aquella progenie humana infiel, tiene por lo menos una buena cualidad: ama la instrucción.
ya que la énfasis de la lectura se debe a que una de las principales demandas de los movimientos heréticos era la interpretación personal de la Biblia en el sacerdote, o bien, para algunos, el pastor. Solo tendría la función de la guía en vez del mediador entre Cristo y el fiel. Por lo tanto, era de suma importancia que todos supieran leer. Era importante saber leer para conocer la palabra de Cristo y darse cuenta, por ejemplo, de lo que el Papa hacía no estaba bien. Tal vez fue el caso de la indulgencia en la Reforma, ya que la indulgencia permitía eliminar la penitencia o castigo por la vía económica, incluso para personas ya fallecidas. En la indulgencia se convirtió en una práctica común promovida por el Papa, por lo que hubo muchas giras de frailes en las que se promovía la indulgencia para recaudar fondos para la construcción de templos y otras necesidades de la Iglesia. Ante esto y ante tal escenario, Lutero, quien era el sacerdote, se manifestó en contra de esta práctica y muchas otras de la Iglesia, que sostenían prácticas del Papa y su séquito. Solo confundían a los cristianos. Lutero, en sus 95 tesis, plasmó los principales postulados de la Iglesia protestante, que a pesar de la resistencia del papado, se difundieron por países del norte, incluso convencieron a reyes, líderes de Estado de estos mismos países, a punto de convertir el protestantismo a países como Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania, Austria, entre otros. Entonces, ¿por qué es tan importante la reforma para la educación cultural? Pues es de suma importancia, ya que además de promover la importancia de la lectura, hacían hincapié en que la educación debía de ser para todos, y que con el tiempo se fue formando una ética reformista, distinta a la Iglesia papal. Un rasgo distintivo de la Reforma fue la importancia de trabajo como en la forma de acercarse a Dios. Las ideas de Lutero influirían en otros grandes pensadores y grandes reformistas, como por ejemplo Mecatón. También se concentraría en la importancia de la educación. Él decía: en primer lugar, una ciudad bien ordenada, hay la necesidad de escuelas, donde los niños, que son los semilleros de la ciudad, sean instruidos. Nos equivocamos gravemente si creemos que sin instrucción se puede lograr una sólida virtud. Pero esto no es todo. En Notieduca, esta mañana, cierra este tema de gran importancia mi compañera Reina García. Estimado público, el día de hoy yo culminaré nuestro notieducativo con la siguiente información. Después de haber escuchado la información que mis compañeros les han brindado, surge una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que se da este énfasis de la reforma en la enseñanza de las letras y de todas las disciplinas en las lenguas vernáculas? ¿Por qué el uso de las lenguas vernáculas? Esto es algo simple de responder y de comprender, pues en el pasado los romanos tenían la costumbre de aprender sobre creencias o civilizaciones de prestigio. En este caso, los romanos aprendieron griego para poder comprender a Aristóteles y a Platón. Y de la misma forma, los medievales aprendieron latín para poder comprender a los griegos y a los romanos. Sin embargo, existía el pensamiento de Martín Lutero, que nos decía que el uso de estas dos lenguas pues limitaba completamente la instrucción, pues eran pocos o más bien reducidos los que tenían el conocimiento sobre estas lenguas. Él optaba por hacer una traducción de libros importantes como lo es la Biblia, que en ese entonces pues fue un revuelo absoluto porque no había sucedido antes. Él traduce la Biblia de latín a lenguas vernáculas europeas. Y a partir de ahí se empieza como con esa relación entre religión y educación. Posterior a eso se da el Concilio de Trento. ¿Qué es el Concilio de Trento? Bueno, pues el Concilio de Trento es, digamos, un movimiento educativo que influyó mucho en la educación de aquel tiempo, pues obligó a la reorganización de las escuelas. Bien, esto sucedía con gran relevancia, o se tomaba así con gran relevancia, porque evitaba la expansión reformista.
Esto en los países que todavía eran pues mayoritariamente católicos, como España. En las escuelas e iglesias metropolitanas se comenzó con la instrucción nuevamente de la gramática, de los textos sagrados y de la teología. Esto fue lo que atrajo el Concilio de Trento. A partir de esto, las escuelas comenzaron o adquirieron mayor relevancia en los países católicos, debido a la inclusión de estos textos, por así decirlo, por ejemplo, los bíblicos, gracias a la traducción en la que influyó Lutero. Después de esta información, y ya para que ustedes se vayan a desayunar tranquilos, vamos a concluir con lo que es la reforma en la educación. ¿Qué causó la reforma en la educación? Bueno, pues causó que se le pusiera un mayor énfasis en la importancia de la lectura en las lenguas vernáculas. Esto logró que la educación se volviera mucho más democrática y pues es algo que consideramos que se conserva hasta el día de hoy. La rápida expansión obligó a la Iglesia pues a reformarse también y a reformar y a transformar su forma educativa ante la sociedad. Esto se generalizó pues por toda Europa y por las colonias de América. Entonces, podemos decir que el Concilio de Trento y también el uso de las lenguas vernáculas traen consigo una democracia que se hace ver bastante en la educación. Y entonces ahora que ustedes ya conocieron este último punto, pudieran preguntarse, ¿qué pasaría si México tuviera o volviera a tener una relación entre religión y educación? ¿Qué sucedería? ¿Cómo se darían las cosas? ¿Sería México un México más educado? ¿Sería un México más productivo? Esto es algo que les dejaré de tarea para la próxima nota educativa. Que tengan por seguro, lo debatiremos en este espacio. Este tema ha sido todo por el día de hoy y nos vemos el día de mañana. A nombre de mis compañeros les agradezco su atención y que tengan muy buen día.